va a ser la disertante. El objetivo de esta charla es ampliar los conocimientos de plataformas disponibles en el portal SICO para búsqueda de información científica de calidad. Deseamos que todos puedan participar y aprovechar al máximo sobre los temas que vamos a tratar. Y una vez más, bienvenidos y gracias por participar. Muchas gracias a todos. ¿Cómo están? Yo soy Natalia Céspedes. Esperen, enciendo mi cámara para que me puedan conocer. Bueno, antes que nada, quiero comentarles que estuvimos hablando con la doctora Graciela y conversando sobre las expectativas de esta capacitación. Y seguro ya saben que en el pasado hemos tenido otra capacitación en la UPSA sobre el portal SICO, que fue la versión más introductoria al portal, donde les hemos mostrado cómo hacer nuestros usuarios y nuestras contraseñas, cómo ingresar, cómo hacer búsquedas. Y en esa conversación surgió que quizás sería mucho más interesante para ustedes en este encuentro que puedan manejar una de las plataformas a las que estamos suscriptos a través del portal. Y esa plataforma es una base de datos referenciales donde vamos a tener acceso a resúmenes de publicaciones a lo largo del mundo a nivel global, que vía identificar las publicaciones que son de acceso abierto, también podemos acceder a la versión de texto completo de esos resúmenes. Y por eso, en función a la necesidad y a lo que creemos que va a ser más útil para la universidad, desde el SICO hemos contactado con nuestro experto del CEBIER, que es Daniel de Oliveira. Entonces vamos a tener una pequeña adecuación en el programa, y no seré yo quien les estaré dando la disertación, sino Daniel, que está aquí ya en la sala, le estoy viendo, quizás puede prender la cámara en un rato para que se presente. Él estuvo hace 2 semanas por Paraguay haciendo visitas a varias universidades y vimos que este recurso, Scopus, genera mucho interés realmente. De todas formas, una vez finalizada la capacitación de Daniel, si queda algún tipo de consulta, algún detalle más introductorio con respecto al portal SICO, nuestros usuarios, nuestras contraseñas, yo estaré aquí para darles una mano con eso. También Daniel va a estar haciendo algunas búsquedas vinculadas a los temas que están estudiando ustedes dentro de sus respectivas carreras. Entonces, Daniel, no sé si quieres prender tu micrófono. Él es doctor en química, tiene un postdoctorado, muchas investigaciones que están todas identificadas en las mayores bases de datos. Entonces, es una persona muy importante con respecto a la academia y la investigación, la que nos estará dando la charla el día de hoy, y espero que celebren y aprovechen esta hermosísima oportunidad. Daniel. Hola Natalia, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por la... hay un micrófono. Si todos podemos dejar micrófonos apagados, por favor, así podemos aprovechar mejor. Entonces, como Natalia estaba diciendo, mi nombre es Daniel de Oliveira. Yo soy... Natalia, ¿puede permitir que yo comparta la pantalla, por favor? Ahí tenés habilitado. Acá estamos, sí. Muy bien, perfecto. Acá. Entonces, como diciendo, yo soy un consultor de la editorial Elsevier y trabajo en Paraguay con 3 plataformas que son ScienceDirect, Mendeley y Scopus. Y Scopus que vamos a hablar hoy. Todas las 3 plataformas, todos ustedes, usuarios del portal SICO, tienen acceso y pueden utilizar. Pero hoy vamos a hablar acá como está, de Scopus, ¿no? Y Natalia ya empezó la grabación de la capacitación, entonces no hay necesidad. No necesita tomar notas, hacer capturas de pantalla, después tendrá acceso a la grabación y puede revisar así. Como ya percibieron, yo soy brasileño, entonces perdón por algún eventual error en mi español, pero vamos adelante. Entonces, como estaba diciendo, hoy vamos a hablar de Scopus. Y como voy a hacer una división, la capacitación de 2 partes. La primera voy a hacer con las diapositivas para brindar una información más general de qué es Scopus, de qué podemos hacer. Y en la segunda parte de la capacitación salimos de las diapositivas y vamos juntos a scopus.com y así vemos cómo hacer las búsquedas, cómo hacer el análisis del resultado, de todo que Scopus podemos hacer. Muy bien. Entonces, déjeme empezar acá con la agenda que quiero mostrar. Con las diapositivas, voy a hacer acá tres puntos, que son los objetivos de una investigación,
por qué hacemos publicación de investigaciones, después que Scopus, ¿qué podemos hacer con Scopus? Acá, la cuarta parte, salimos de las diapositivas y vamos a Scopus juntos. Entonces, vamos a empezar con los objetivos de la publicación de investigaciones. Acá. Entonces, ¿por qué publicamos, no? Porque podemos decir que muy generalmente algunas razones por qué las personas van a hacer publicación de investigaciones. Podemos decir que la razón número uno era una razón de registro, ¿no? Que es importante saber quién envió y quién publicó primero los resultados científicos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Ese registro es un aspecto realmente importante de la publicación de investigación. La razón número dos, decimos que es una razón de certificación, que cuando enviamos un artículo, generalmente se pasa por un proceso de revisión por pares, que puede ser, a veces, un proceso riguroso, y para garantir la validez y la integridad de todo documento que está siendo enviado. Y por último, la tercera razón, que quizás es la más importante, es la difusión, ¿no? Para que un lugar para compartir nuestros descubrimientos, ¿no? Con todos los otros investigadores y con todos los otros miembros de una comunidad académica y científica. Aquí. Entonces, creo que hacer investigación y publicar investigaciones es una gran razón que todos nosotros estamos acá. Y Scopus es muy útil cuando estamos viendo el flujo de trabajo de investigación. Acá, como cuando observamos el flujo de investigación, podemos ver que es muy cíclico. Entonces, empezamos, ¿no? Estás acá, ¿no? Por pasos de preparación. Entonces, podríamos estar preparando para empezar un proyecto, ¿no? Y así que podemos hacer unas rondas de idea y también hacer muchas búsquedas y lecturas de literatura, ¿no? Y también después, ¿no? Vamos, después, esa repetición, ¿no? Vamos a hacer más búsquedas, más lecturas, ¿no? Y quizás estamos, como yo soy químico, ¿no? Como Natalia estaba diciendo, entonces, en mi caso, voy a hacer como experimentos y después de hacer experimentos, voy a hacer una análisis de datos y si tengo una buena suerte, tengo algunos buenos datos y podemos empezar a escribir, ¿no? Escribir algo para enviar a publicación. ¿Sí? Después de escribir, podemos enviar a publicación y si es publicado, los divulgamos, ¿no? Y así continúa, que es muy, muy cíclico eso, ¿no? Que una respuesta puede abrir la puerta para 2, 3, múltiples preguntas, ¿no? Entonces, el proceso es siempre vueltas y vueltas. Y Scopus realmente nos ayuda en algunos de los pasos aquí, cuando miramos ese flujo de trabajo. El primero, acá, en la preparación. Entonces, cuando estás decidiendo lo que vas a investigar, la idea que tienes para una investigación, es bueno, ¿no? Si esas ideas están como alienadas con la investigación que está en tendencia en el momento. ¿Sí? Entonces, con Scopus podemos saberlo para conocer más el escenario global, el escenario mundial de investigación. ¿Sí? También, acá, para el proceso de descubrimiento, ¿no? Hacemos toda la búsqueda y lectura de literatura. Scopus también nos ayuda una parte de escribir un artículo. Entonces, para asegurar de que usted, ¿no? El autor tiene todas las referencias correctas y que están escribiendo las referencias de una manera correcta. Y por último, también nos ayuda con las publicaciones. Entonces, está publicando un artículo en la revista, entonces, hay una característica en Scopus que puede ver cómo está esa revista, cuál es el impacto de la revista, entonces puede chequear si quieres o no enviar a una revista. Entonces, como veremos en la práctica, en algunos minutos, hay mucho más en Scopus, pero aquí só para que tenga una idea general de cómo Scopus puede ayudarnos con la investigación. Entonces, ahora, ¿no? O que es Scopus, ¿no? Creo que, no sé si muchos de ustedes ya conocen Scopus, pero Scopus es la mayor plataforma de citas y resúmenes de contenido académico revisados por pares de todo el mundo, ¿no? Y aquí cuando leemos esto, es la primera información importante de Scopus, que es una plataforma de citas y resúmenes. No es una plataforma para textos completos de literatura. Bueno, como en el Elsevier, la plataforma de texto completo se llama Science Direct. Pues no, só temos citas y resúmenes, entonces está orientada más para la inteligencia de la investigación. Entonces uno ingresa a Scopus para recuperar como informaciones referenciales, para conocer un poco más del escenario global de su campo de interés de investigación.
que acá para tener una idea de números de escopos, ¿no? Entonces, ahora tenemos más de 80 millones de documentos que son, ¿no? Todos y vienen de revistas, de libros, actas de congreso, conferencias, todo eso, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Hay más de documentos de más de 200.000 de libros y también más de todas las revistas que están de más de 7.000 editoriales, ¿no? Como Elsevier es solo uno editorial, hay miles más y todas estas informaciones referenciales están acá en Scopus. ¿Sí? Y tiene algunas cosas también que hacen que Scopus un poco diferente, que tiene esta parte de perfil de afiliaciones y perfil de autores, ¿no? Entonces, hay más de 80.000 perfiles de instituciones. Entonces, un usuario puede ir al perfil de una universidad, por ejemplo, y ver todas las publicaciones que está haciendo esta universidad. Y también puede ver los perfiles de autor. Entonces, hay más de 17 millones de perfil de autor. Entonces, un usuario también puede mirar el perfil de un autor y ver cada publicación de que este autor, toda su actividad académica, ¿no? Y la gran importancia de toda esta información es que con todos estos, ustedes van a conocer mejor este escenario global de su campo de interés de investigación. Y todas las informaciones también ustedes van a utilizar en el momento de escribir un artículo. Que, por ejemplo, ¿no? Si estoy escribiendo un trabajo sobre, que sea, ¿no? Como coronavirus, por ejemplo. Entonces necesito saber o que los otros autores publican ese tema. Entonces, quién son los autores que más publican, cuáles son las universidades que más publican y todo eso, ¿no? Entonces, esses, como llamamos, todos esses insights, las ideas, ¿no? Los investigadores pueden sacar de Scopus. Y acá veremos que es una plataforma multidisciplinaria, ¿no? No importa cuál su campo de estudio, Scopus lo ayuda a encontrar información para su investigación, ¿no? Entonces, las 4 grandes áreas de las ciencias, aquí está la distribución de contenido en Scopus. Aquí está. Eso só para deixar um pouco claro, que às vezes é confuso para pessoas, não? Que as 2 grandes plataformas de Elsevier são Scopus e Science Direct. Então, Science Direct contém artículos de texto completo de revistas e livros que são publicados solo por la editorial de Elsevier. Mientras Scopus tem conteúdo de citas e resumen de miles de tutoriales, incluindo Elsevier, não? E las 2 plataformas só têm conteúdo revisados por pares. Todo o conteúdo que está em Scopus ou está em Science Direct já ha passado por esse processo, ¿no?, de revisão por pares. Mais ou menos. Então, podemos ver, ¿no?, que tienes muitos dados, ¿no?, em Scopus, ¿no?, mais de 80 milhões de documentos, ¿no? Então, quando tem uma publicação, essa publicação liga a Scopus a um algoritmo que reconhece como diferentes piezas de informações, ¿no?, que chamamos os metadados. Então, metadato é o nome do artículo, qual é o nome da revista, ano de publicação e tudo isso, ¿no? Então, quando usa Scopus, toda esta informação está conectada, toda está vinculada, ¿no? Isso veremos na prática, mas quando miramos, como por ejemplo, un artículo de una revista, se puede abrir el perfil del autor y poder ver todo el trabajo que este autor ha hecho. Y también puede hacer un clic en la institución de un documento y ver todo lo que está publicado por esta institución. Entonces puede rastrear toda esa información que, como veremos, es una manera fácil de hacer eso. ¿Y aquí podemos hacer, no? Como quando miramos na búsqueda, não? Pode buscar área ou tema em particular de seu interesse, o que ajuda a descobrir literatura, sempre, não? Sempre literatura revisada por pares, não? E também vai ajudar a criar uma lista de referência. E também pode buscar autores, pode buscar instituições, porque isso poderia, quizás, ajudar a encontrar como um colaborador, não? E pode ajudar a identificar autores muito fortes em seu campo. Que uma parte da ideia, né, do processo de publicação é que o autor está, podemos dizer, não, que está tratando de convencer a alguém que tu trabalho, o trabalho que está escrevendo, é algo bueno, não? E uma das melhores maneiras de hacerlo é como apoiar seu trabalho com uma literatura de alta qualidade.
Entonces, se está citando los mejores autores en su campo, su publicación se ve bien por los editores de la revista, porque está como respaldada, ¿no? Por excelentes datos y excelentes autores. E acá queria falar do perfil de autor, né? Como dije, há mais de 17 milhões de perfil de autores Scopus. E isso é uma oportunidade de um investigador para demonstrar seu trabalho, não? Então, poderia estar mostrando seu perfil de autor como para administradores de uma universidade, ou para todos os pares de investigação, ou para agências financiadoras. E tudo isso, eu miro isso como um perfil de autor, como uma espécie de uma hoja de vida acadêmica, que o investigador está mostrando todo o seu valor, e também as instituições, os administradores, estão ao mesmo tempo, estão vendo seu desempenho. E a esta diapositiva que indica o flujo de trabalho de Scopus, que sempre é assim, todo em Scopus se empieza com a búsqueda, então os usuários ingressam na plataforma para buscar informações. Depois que fazem a búsqueda, vão descobrir essas informações e vamos analisar essas informações. E depois vamos mais a fundo nisso, hacemos mais búsquedas, mais descobrimentos e mais análises. Então, acá, essa primeira parte dessa capacitação, que é para, espero que puedan entender mais generalmente, ¿no?, o que é Scopus, e quizás toda essa informação que é um pouco mais teórica, terá agora mais sentido, ¿no?, quando explorarmos a plataforma em la maneira mais prática. Então, vou sair de Scopus. Muito. ¿Qué pasa? Acá. E aqui vamos Scopus. Pero antes de ingressar em Scopus, sempre que devemos fazer, ¿no?, quando ingressamos a todas as plataformas, ¿no?, que o portal SICO está brindando a todos os usuários de Paraguai, devemos ingressar através do portal SICO, ¿no?, porque Scopus é uma plataforma suscrita. Então, se vocês vão estão em sua casa e vão diretamente a scopus.com, não terão acesso a todo este conteúdo suscrito. Então, sempre devem vir ao portal SICO, acá, ¿no? Este é el enlace de SICO, e onde estamos, se hacen um clique acá, recursos, depois acá está todas as plataformas que podem utilizar, acá Scopus, vai ser um clique em Scopus, acá abaixo para ingressar na plataforma. E ok, então, com seu nome de usuário e sua contraseña, pode ingressar em Scopus. Então, depois de ingressar, verão acá a página inicial de Scopus. Então, acá. Então, esta é a página inicial, ¿no? Então, é a interfaz de Scopus, que é como dizemos que é uma interfaz, podemos dizer que é limpa e intuitiva, ¿no? Que tudo que podemos fazer, ¿no?, são fazer búsquedas. E como vemos, vamos fazer búsquedas por documentos, por autores ou por afiliações. E, sim, a primeira informação é que Scopus estará sempre em inglês. Não há uma opção para cambiar a língua de Scopus, não podemos cambiar para espanhol, em meu caso para português. Mas o que podemos fazer é, podemos sempre traduzir a página, ¿no?, a página web. Então, se hago um clique com o botão direito de meu ratão, meu computador é de Brasil, ¿no?, então posso fazer uma tradução da página para português, em meu caso. ¿Sí? Então, podemos, como estava dizendo, ¿no?, búsquedas, documentos, autores ou afiliações. Então, como exemplo, ¿no?, vamos começar com búsquedas por documentos. E deixe-me abrir aqui, tem umas sugestões. Então, que queremos fazer, ¿no? Documentos. Sí. Déjeme ingressar novamente. Acá estamos. Então, por exemplo, vou fazer uma búsqueda. Quando utilizo comillas, ¿no?, hacemos en comillas una búsqueda exata. Entonces, por outra sugerência, ¿no?, sempre que hacemos uma búsqueda, a sugerência é fazer a búsqueda em inglês, ¿no?, como la inglesa,
como decimos, la lengua oficial de la literatura, podemos decir, siempre tendremos más resultados en inglés do que en otra lengua, ¿no? Como en español. Entonces, por un ejemplo, ¿no? Si hago una búsqueda de filtro activo de potencia. Esto en español. Escribo o que quiero, ¿no? Voy a hacer un clic en acá para buscar. Solo un documento para este resultado, ¿no? Active Power Filter Case Study. Filtro, acá está, ¿no? Caso de estudio en un filtro activo de potencia. Déjenme volver a la página inicial. Entonces, si hago, voy a hacer la misma búsqueda en inglés. Filtro activo de potencia. Entonces, Active Power Filter. Mas acá, entonces había un documento, ¿no? En español, y acá hay más de 8.500 documentos de este en inglés. Entonces, por eso, siempre que pueden, no estoy diciendo para nunca hacer, ¿no? Que quizás pueden descubrir una información que solo estará como en español, por ejemplo, pero para tener más resultado, más informaciones, la sugerencia, ¿no? Es hacer esto en inglés. Muy bien, entonces, cuando hacemos una búsqueda, acá tenemos todos los resultados, ¿no? En este caso, casi 9.000 resultados. Y es muy difícil un usuario, una persona, manejar esta cantidad, una cantidad gigante de documentos. Entonces, siempre que tenemos esta cantidad grande, es muy interesante utilizar los filtros, ¿no? Para hacer un límite de estos resultados acá. Y la parte izquierda acá de la pantalla, de los resultados de Scopus, son todos los filtros que tenemos en Scopus. Entonces, son como intuitivos, ¿no? Entonces, los primeros filtros son de Open Access, de acceso abierto, ¿no? Que son todas las publicaciones que no hay costo para acceso. No es necesario estar suscrito a una revista para accesar eso. Entonces, si elijo acá la casita para acceso abierto y después acá hago un limit to, entonces tengo 1.017 resultados que están hablando de eso, ¿no? De los filtros de Active Power, pero está limitado a acceso abierto, Open Access. ¿Sí? Más abajo son los años. Entonces, intuitivo, no sé, quiero solo las publicaciones que sean como 16, de 17, elijo las casitas, los años, y nuevamente voy a hacer un límite acá, limit to, y así tengo los documentos. Entonces, la búsqueda que quiero para Open Access y solo para 2016 y 2017. Y así vamos, ¿no? Entonces, más abajo, nombre de autores. Entonces, si visualizo más, aquí son todos los nombres de todos los autores que están más publicando sobre eso. Acá el filtro de la área temática. Entonces, eso que está en la parte, si estoy interesado en ingeniería, quizás quiero só hacer un límite para ingeniería, o si son de ciencias de computaciones, lo que sea, ¿no? La área temática, que normalmente es la área temática de interés de un investigador. Y acá tenemos todos esses más de filtros. Entonces, tipo de documento. ¿Qué quiero? ¿Es un artículo de una revista? ¿Es una revisión? Si hay más, puede ser un capítulo de libro, que estará acá también. El estágio de publicación. Aquí ya está finalizado. Entonces, todo en este caso, todos ya están finalizados. O título de las revistas. Entonces, son las revistas que están más publicando sobre ese tema. O el filtro de palabras claves. Entonces, lo que quiero, la cualidad de energía o análisis armónica. Entonces, si quiero, siempre, ¿no? Elegir la casita y hacer el límite. Siempre así. O afiliación. Entonces, ¿cuáles son las universidades que están más publicando sobre eso? ¿Sí? ¿Quiénes son las agencias que están haciendo el financiamiento de esos trabajos? Acá tenemos unas opciones acá por país. Acá estoy, entonces. En mi caso, no estoy en Brasil, quizás quiero solo trabajos de Brasil.
Entonces voy a elegir Brasil y hacer limitar mi búsqueda a Brasil. Ese es solo un documento. También, este uno documento es de una conferencia y también tenemos el filtro de lengua, que en este caso no, el artículo debe estar en inglés, pero déjenme volver para tenemos más resultados. Tenemos a la búsqueda original, ¿no? Power, ¿cómo se llama? Power, Active Power Filters. Entonces, acá tenemos, ¿no? Entonces, ahora estoy de vuelta. ¿Estoy? Sí. Perdón, no sé qué pasó. Mi micrófono apagó. Pero a ver, creo que ahora estamos de vuelta. Entonces, sí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando essa quantidade gigante de documentos, utilize, ¿no? Todos os filtros que estão acá, que são, ¿no? Fácil de utilizar para fazer um limite de tudo que querem encontrar. Vou volver. Vou fazer uma nova búsqueda para analisar um pouco mais. Então, por exemplo, ¿no? Uma sugerência de búsqueda de, novamente, de Thiago, perdão, economia digital. 20 documentos, por curiosidad. Economía digital, digital, perdón, digital economy. Entonces, casi 7,000 documentos, ¿sí? Entonces, nuevamente, entonces, todo en este ejemplo, ¿no? Ahora estamos hablando de economía digital. Todos esos 7,000 documentos están acá en el centro de la pantalla. Están como automáticamente, están ordenados acá por la fecha, ¿no? Entonces, el más reciente está arriba. Pero podemos ordenar los mismos resultados por, qué sé yo, lo que ha más citado, por ejemplo. Entonces, si hago un clic, cited by highest, lo que el artículo de trabajo, ¿no? Que ha sido más citado, ahora está en primero, pero los mismos resultados acá están. Muy bien. Entonces, voy a hacer un clic en el trabajo. Y acá estoy. Entonces, esta es la página referencial, nuevamente, ¿no? Solo con las citas y las informaciones de resumen y de referencias de ese trabajo. Entonces, en ese ejemplo, ¿no? Acá estamos, ¿no? De economía digital. Aquí son las informaciones más generales. Entonces, este trabajo ha sido publicado, la revista se llama Management Science, es un trabajo de es una publicación Open Access, sin costo, ¿no? Entonces, esto cualquier persona puede tener acceso al texto completo de ese trabajo acá. Es el título del trabajo. Acá están todos los autores. Perdón. Acá, los 3 autores. La afiliación de los 3 autores. ¿Sí? Más abajo, el resumen de trabajo con todas las palabras claves. ¿Sí? Y también tenemos más palabras claves acá. Y tenemos las métricas. Entonces, las métricas, hay muchas métricas, ¿no? Que podemos utilizar, que hay muchos estilos, ¿no? de analizar o que es el impacto de un trabajo. Pero en este caso acá tenemos un ejemplo acá. Esta es una métrica que se llama el impacto de field weight. Pero si no sé o que es eso, puedo hacer un clic acá en el signo de interrogación que me sale toda la explicación, ¿no? Y nuevamente ¿no? Podemos hacer un clic con el botón derecho de ratón y traducir eso. En mi caso, voy a traducir para portugués. Entonces, tenemos todas las, como llamamos las métricas más comunes, ¿no? Como
Quantas visualizações ha tido isso, quantas, não, essa é de visualização, ¿sí? Quantas citas has recebido isso, e acá temos esto, que isso é algo novo em Scopus, que são as métricas, que chamamos as métricas complementares, estas métricas PlumX. Aqui. Vou fazer um clique acá para visualizar os detalhes. Se podemos ver um pouco mais como este artículo, nesse exemplo acá, ha sido, acá. Então, este artículo ha recibido 741 citaciones, ¿sí? Ha sido el uso, ¿no? Ha sido leído, ¿no? O accesado por más de 50.000 veces. Entonces, ha sido capturado si hago acá con un bookmark acá, ¿no? Esto, por ejemplo, si hago un bookmark, esto es una captura, ¿sí? Ha sido mencionado 8 veces y ha sido compartido en las redes sociales 44 veces, ¿no? Entonces, acá es toda la información, aquí todas las citaciones, todo el uso de ese artículo, todas las capturas, más abajo, aquí las menciones en Wikipedia, en blog, en periódicos y las redes sociales. Entonces, como curiosidad, ¿no? Ha sido compartido 14 veces en Twitter. Entonces, si hago un clic en Twitter, acá, tengo acceso, ¿no? Entonces, ha recibido, ¿no? 4 tweets, 10 veces ha sido, no sé cómo decirlo, retweetado, quizás. Entonces, pero acá tengo toda esa información de Twitter. ¿Sí? Y todo eso es importante, ¿no? Para saber. Entonces, quizás está interesado en eso y va a como escribir un artículo, pero no sabe si ese es un artículo como confiable o no, es un buen artículo, pero cuando vemos toda esta cantidad gigante, ¿no? Primero, solo las citas, ¿no? Hay otros usuarios utilizando todas esas menciones en las redes sociales, todo eso nos trae una confianza, ¿no? Que podemos, sí, ¿por qué no?, utilizar este trabajo acá. Entonces voy a salir de esta métrica y volver a la página. Sí, entonces acá estaba la página y abajo todas las referencias, ¿no? Todos los artículos que este trabajo acá ha utilizado. Entonces, en este caso son 47, ¿no? Tenemos acceso a todos estos acá. ¿Sí? Esa parte del centro, sí. La parte de la derecha, son todos los, como vimos, ¿no? En la otra página, ese documento ha sido utilizado por otro trabajo, ha sido citado, ¿sí? 672 veces en otros documentos, ¿sí? Acá está en ese, tengo acceso aquí para visualizar todos los documentos. Si hago un clic, me sale un listado, ¿no? Entonces tengo acceso a todos estos que han citado este otro trabajo. Voy a volver. Acá, los citados, y abajo son los documentos relacionados. Eso quiere decir, ¿no?, que hay como un algoritmo en Scopus que está comparando el patrón de búsqueda de un usuario con el patrón de búsqueda de otros usuarios que también están utilizando Scopus. Entonces, otras personas que accesaron ese trabajo acá también accesaron este otro trabajo. Entonces, quizás, ¿no?, si ustedes tienen interés en este trabajo, quizás también pueden tener interés en ese trabajo acá. Y eso como nos arroja tiempo, ¿no?, que no hay necesidad de hacer una nueva búsqueda. Quizás ya encuentran un otro trabajo que quieren, ya está disponible aquí. Muy bien. Voy a volver. Déjenme volver a las búsquedas. Una cosa que es muy útil Scopus, que no es que el punto principal de Scopus es hacer toda esa parte de descubrimiento de literatura, como después vamos a hacer las análisis de esos documentos. Pero una cosa muy útil, que el punto no es tener acceso al texto completo de otros trabajos, pero eso es como, podemos decir, como un extra de Scopus que podemos utilizar. Y entonces, si utilizo acá el filtro de Open Access, entonces voy a hacer un clic acá, Open Access, voy a limitar mi búsqueda. Entonces, hay más de 2.000 documentos acá en Scopus que han sido publicados en otras editoriales, en 1.000 editoriales, que han sido publicados con acceso abierto. Entonces, todos esos
2043 documentos que están acá. Ustedes, los usuarios, todos ustedes pueden acceder al texto completo. Entonces, por ejemplo, este primero acá, si hago un clic acá, visualizar en la editorial. Si hago un clic acá, voy a salir de Scopus y voy al editorial que ha publicado ese trabajo. En este caso, esta editorial. Déjenme acceder. ¿Dónde está? Acá, visualizar PDF. No estaba encontrando. Entonces, como es Open Access, ¿no? Si hago un clic para visualizar PDF. No sé qué pasa. No está indo al PDF. Déjeme ver un otro ejemplo. Acá, ¿no? O este segundo acá. Voy a visualizar la editorial. Es el mismo. No sé qué pasa con esa editorial acá hoy. Más una vez, quizás tercera vez. Acá, texto completo. Acá, finalmente, ¿no? Acá estamos. Entonces, eso quería decir, ¿no? No era el punto principal, pero algo muy, muy útil de utilizar Scopus para tener ese acceso a los textos completos. Entonces, para eso es mejor, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Si un usuario, ¿no? Como se están ingresando por Portal Psico, ¿no? No sabemos cuáles son las editoriales que ustedes tienen acceso, no tienen acceso, pero cuando eligen la opción de Open Access, así sí, ¿no? Esos trabajos acá, ustedes tienen acceso al texto completo. Muy bien, entonces vamos a hablar de el poder de análisis de Scopus, que es el punto principal de Scopus. Déjenme hacer una nueva búsqueda. Podemos hacer la página principal nuevamente. Entonces voy a hacer algo como dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, learning difficulties. Por ejemplo, ¿no? Dificultad de aprendizaje. ¿Está ahí cierto? Creo que sí. Se la búsqueda. Muy bien, entonces casi 8,000 resultados hablando, ¿no? De dificultad de aprendizaje. Entonces vamos a analizar eso. Muy fácil, ¿no? Para analizar todos los resultados. Hago un clic acá. Analyze Search Results. Y muy bien, entonces acá estamos. Estas son las análisis que Scopus puede hacer para nosotros, ¿no? Entonces, la primera análisis es cómo estos, casi 8,000 resultados están organizados, ¿no? Han sido publicados a lo largo de los años. Entonces, vemos, ¿no? Que el primer trabajo ha sido publicado, 3 documentos, ¿no? Publicado en 1935 acá. ¿Sí? Y y podemos ver, ¿no? Con esto, si es un tema que está en candencia o si no está en candencia. Entonces, vemos que está en candencia desde desde la década de 1970 acá, ¿no? Sí. Y también, pero quizás es más interesante, ¿no? Saber cómo está esto en los últimos como 10 años, cómo está la publicación de las dificultades de aprendizaje, por ejemplo, voy a hacer un límite acá de 2012 hasta 2022. Aquí, elijo años, voy a analizar. Y acá estamos. Entonces, así, sí, podemos que aún es un tema en candencia en los últimos 10 años. Y acá la distribución en el gráfico, pero en la parte izquierda tenemos
es como si fuera un filtro, ¿no? Entonces, acá, en año 2022, ha sido publicado 359 documentos, ¿no? Si hago un clic en ese número, ¿no? Voy a abrir una otra pantalla. Acá están todos los documentos, ¿no? En esta búsqueda. ¿Sí? Así puedo tener acceso a eso. Más abajo, ¿qué más tenemos? Entonces, acá, documentos por año por fuente. Voy a hacer un clic en eso. Y aquí me sale cuáles son las revistas que están más publicando a respecto, ¿no?, de ese tema de dificultad de aprendizaje en los últimos años, ¿no? Acá estamos en los últimos 10 años. Y acá vemos que son estas 5 revistas acá que están más publicando en el gráfico, ¿no? Pero como en el caso de análisis de años, acá en la izquierda, tenemos todas las revistas que están publicando sobre ese tema, ¿no? Tenemos un listado con todas ellas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si quiero solo, no sé, Journal of Disabilidad de Aprendizaje, si hago un clic en el número, el 23, voy a una otra pantalla acá, me sale un listado de los 23 documentos que han sido publicados en esta revista en los años, ¿no?, entre 2012 y 2022. Eso es importante, ¿no? Quizás yo quiero hacer una publicación sobre la dificultad de aprendizaje. Si esas son las revistas, ¿no?, que están más publicando sobre ese tema, ¿no? Quizás es una buena revista para yo enviar mi publicación, ¿no? Que pueden publicar mi trabajo si están publicando tantos trabajos así, ¿no?, sobre este tema. Bien. ¿Qué más tema? Acá, documentos por autores. Entonces, acá tenemos un listado, ¿no?, de todos los autores que están publicando sobre ese tema, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los autores que más publican? En este caso, este investigador que se llama, no sé, B.J. Hasse. Entonces, él ha publicado 13 artículos, 13 trabajos sobre acá, Learning Difficult en los últimos 10 años, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que si estoy escribiendo en un trabajo hablando, ¿no?, de dificultades de lenguaje, es como esencial, ¿no?, que yo haga citas, ¿no?, referencias a este autor, ¿no? Que no puedo escribir algo, no estoy citando el autor que más publica, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Entonces, toda esa parte, ¿no?, da utilidad en el momento, ¿no?, de enviar un artículo para publicación, que los editores, todas las personas que están mirando su artículo para publicación, van a investigar eso, ¿no? Si está, como en este caso, ¿no?, si está conoce como el escenario de investigación, conoce quiénes son los autores que es más publicando, también quiénes son las instituciones que están más publicando sobre ese tema. ¿Qué más abajo? Acá, documentos por afiliaciones. Nos vemos, sí, que la Universidad College London, entonces es la institución que está más haciendo publicaciones, más publicando del tema de dificultades de lenguaje, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, para que poder conocer más este escenario, ¿no? Este escenario de investigación, de cómo está eso desarrollando en todo el mundo. Déjeme ver qué más tenemos. Tenemos aquí análisis por países. Entonces, ¿cuáles son los países que están más publicando sobre ese tema? ¿Sí? Siempre la misma lógica, ¿no? Si hago un clic, por ejemplo, acá, el país que estamos publicando, el Reino Unido, entonces si hago clic en el número, hay 802, y así puede mirar todo el listado de esos trabajos que han sido publicados. ¿Sí? Acá, tipo de documento, ¿no? Todos estos. Entonces, eso todo también está funcionando como un filtro, ¿no? Entonces, acá ha sido más publicado en formato de artículos, ¿no? Pero también en artículos de conferencia, en capítulos de libros, en revisiones de libros, en editoriales, y así tenemos acceso a toda esta información. Y también por este documento por área temática, ¿no? Entonces, eso podemos ver, ¿no?, que es algo más como multidisciplinario, ¿no?, que podemos analizar este tema, ¿no?, de dificultad de aprendizaje sobre diferentes
como diferentes ópticas, ¿no? Podemos ver como por la medicina, psicología, por ciencias sociales. Entonces, si yo soy como un médico, por ejemplo, hago una investigación en la área de medicina, entonces tengo interés en esa área, voy a hacer un clic acá para saber, ¿sí?, cómo está la publicación solamente en la área de medicina, que obviamente es la área que yo tengo interés. Así vemos. Entonces, eso también, déjeme volver. Vamos a los autores. ¿Dónde están? Acá, só para visualizar un perfil de autor. Entonces, acá, el investigador Hasse, este caso, el investigador que está más publicando sobre ese tema. Entonces, si hago un clic acá en su nombre, acá estamos. Entonces, el investigador, acá, se llama Vitor Geraldo Hasse, está su nombre, es de acá, de Brasil, da Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Y acá tenemos informaciones más generales de investigador, ¿no? Entonces, acá estamos. Este investigador ha publicado 81 documentos, ¿no? Ha recibido 675 citas en estos documentos. Perdón, ha sido un clic donde no quería. Volvemos acá. Entonces, acá hay un gráfico, ¿no?, de cómo está. Entonces, el investigador está publicando desde 1998 y aquí está, cómo está publicando y cómo está recibiendo cita a lo largo de estos años, ¿sí? Cómo ha publicado 81 documentos. Acá tengo un listado acá, de todos los documentos que este investigador ha publicado, ¿no? Si hago un clic en uno de esos, tendré acceso a esos documentos, ¿no? Entonces, él ha recibido, ¿no?, acá, citas de 498 documentos. Y acá tengo un listado de todos estos documentos que han citado este trabajo. También él ha hecho cooperaciones con 193 otros autores, ¿no? Y así tengo acceso también. ¿Quién son los investigadores que están cooperando con el investigador? ¿Cómo se llama? Víctor. Entonces, acá tengo eso, ¿sí? El investigador también está investigando en 21 tópicos. Entonces, esos son como, podemos decir, como ¿no? Es una subárea temática, algo así, ¿no? Entonces, ese tópico de matemática, de problema de palabras y problemas de aprendizaje. Entonces, en este tópico acá, entonces, si tiene interés, ¿no?, en como, no sé, en dislexia, por ejemplo, ese es un tópico, ¿no? Acá puede tener acceso a los dos documentos que este investigador Víctor, ha publicado en dislexia. Y así vamos, ¿sí? Y si hago un clic, por ejemplo, acá, este investigador, ¿no?, está un investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces, si hago un clic en la institución, acá estamos en la página del perfil, ¿no?, el perfil de institución. Entonces, informaciones más generales, primero acá. Entonces, nombre de la universidad y su ubicación. Entonces, esta universidad ha publicado un total de más de 66,000 documentos y ha sido más de 30,000 autores que han publicado en la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿sí? Y más abajo, tenemos acá una división por la área temática de toda esta publicación acá. Isso é muito útil, ¿no? Que como, por ejemplo, ¿no?, yo soy, podría decir, como yo soy un químico, y estoy como interesado en aprender más en o que esta Universidad Federal de Minas Gerais está haciendo en la área de química, ¿no?, para aprender más sobre mi campo, ¿no? Así yo hago un clic acá en química. Esas son toda la publicación y química, ¿sí? Acá estamos. Y así puedo como analizar todos esos resultados más una vez.
acá, como hacemos, ¿no? La misma idea, el mismo flujo de trabajo, ¿no? Entonces, así veo desde 1974. En este caso, no sé, yo soy un químico, quiero aprender más lo que esa universidad está haciendo, porque quizás quiero hacer con una maestría o quiero hacer una colaboración. Entonces, puedo venir acá a la página de los autores. Y así veo, ¿no? Que en la área, siempre acá arriba tenemos lo que estamos haciendo las búsquedas, ¿no? Entonces, en la área de química, que chemistry acá, en la Universidad Federal de Minas Gerais, el investigador, Augusti, es un investigador que está más publicando. Entonces, quizás quiero hacer una colaboración, o quiero hacer un doctorado con este autor, o lo que sea. Entonces, para conocer más, voy a hacer un clic en su nombre, aquí, el investigador Rodinei, y así tengo acceso a sus documentos y así voy conociendo más y me aprofundando más y puedo empezar, ¿no?, a hablar con este investigador, si quiero, ¿no? Entonces, esa es una parte útil de hacer eso. Déjenme volver. Entonces, siempre podemos ir más a fondo, ¿no? Que podemos, ¿sí?, siempre analizar más resultados. Es una cantidad gigante, ¿no?, de resultados que podemos analizar y así vamos, ¿no? Y quería demostrar dos cosas ahora. Primero, acá, esta es la opción sources, las fuentes. Las fuentes son todos los documentos, todas las revistas que están indexadas acá en Scopus. Acá tenemos un acceso a todas esas. Entonces, hay más de casi 44,000 resultados acá. Entonces, más de casi 44,000 revistas que están acá. Entonces, para conocer más las revistas, ¿no? Aquí están todas ellas, pero si quiero, como podemos dar ejemplo, ¿no?, de acá, cuál es el tema que quiero, cuál es la área temática y la subárea temática. Entonces, no, como un ejemplo, ¿no?, que yo quiero, como ingeniería, por ejemplo. Aquí, ingeniería, podemos decir, ingeniería química, la parte de bioingeniería, por ejemplo. Voy a hacer un clic, bioingeniería, aplicar. Y así tenemos que hay casi 200 resultados, entonces 200 revistas que están acá en Scopus, ¿no? Y así podemos tener acceso a ellos. Podemos hacer como acá, como un filtro, ¿no? Que acá están no solo revistas, pero también series de libros, conferencias. Pero si quiero solo las revistas, elijo journals, revistas, aplico. Acá, tengo 183 y así puedo revisar si es una revista que me interesa, si está cerca de mi tema de interés, una revista si quiero hacer una publicación. Entonces voy como hacer un clic en, sea aquí, Biofabrication. Y acá tenemos toda la información de las revistas, todas las métricas de la revista. Siempre no, si no sé o qué es eso, puedo hacer un clic acá que me sale toda la información de que esta métrica, ¿no? Puedo, acá, ¿dónde está? Aquí puedo visualizar los documentos y puedo, eso que quería crear. Hay acá una opción que para crear una cuenta, ¿no? No es necesario crear una cuenta de Scopus. Si ingresan en Scopus y van a hacer una búsqueda, tendrán como un listado con todos los resultados, si tienen una cuenta o si no tienen una cuenta. No hay diferencia de eso. Pero si tienen una cuenta, pueden hacer como cosas, pueden tener una experiencia más completa, tienen más opciones de lo que hacer. Entonces, para crear una cuenta, voy a hacer un clic en Account. Yo no puedo crear una cuenta porque ya tengo una cuenta, pero voy a ingresar. Solo es necesario un correo y una contraseña. Fácil. Y así creamos una cuenta. Y ahora acá, Daniel Oliveira. Entonces estoy identificado. Y cuando tengo una cuenta, tengo esas opciones extras. Como por ejemplo, puedo acá crear alertas. Podemos crear alertas de búsquedas o alertas de documentos. Y eso quiere decir que, acá en este ejemplo, ¿no? Estamos en esta revista que se llama
Biofabrication. Si quiero estar actualizado en todo lo que esa revista está publicando, ¿no? Si hago un clic acá en Set Document Alert, voy a crear una alerta que todas las veces que hay un nuevo volumen, que hay nuevos trabajos publicados en esa revista, yo recibo un correo diciendo, ¿no? Oh, hay nuevos artículos, un listado con los artículos. Entonces, solo acá elijo el nombre de alerta, acá en mi correo, elijo la frecuencia, ¿no? Como toda semana o todos los meses. Entonces, todos los meses, el día 2, por ejemplo, ¿no? Voy aquí, Set Alert, y así todas las veces, ¿no? Que nuevos artículos han sido publicados en esta revista, yo recibo una notificación. Y podemos hacer el mismo con la búsqueda, que todos los días hay nuevos documentos siendo agregados a Scopus. Entonces, para estar como actualizado, siempre más actualizado, o tenemos que ingresar todos los días a Scopus y hacer una nueva búsqueda, o queremos una alerta de búsqueda. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá estamos con la dificultad de aprendizaje. Está en la búsqueda. Entonces, acá puedo crear una alerta acá. La misma idea, ¿no? Creo una alerta. Oh, está un poco lento. Y la idea es esa, ¿no? Entonces, todas las veces que hay un nuevo documento que ha sido agregado a Scopus, aquí, que no son esos acá, son cuando el 7.823 documentos yo voy a recibir un correo diciendo, oye, acá está este nuevo artículo que ha sido agregado en Scopus hablando de la dificultad de aprendizaje. Aquí, set alert. Misma cosa, elijo el nombre y la frecuencia y creo alerta. Y eso só podemos hacer si tenemos una cuenta. Acá, si hago clic, acá está. Y si, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un autor, ¿no? Y tengo un trabajo, ¿no? que está en Scopus y tengo un perfil de autor, solo puedo manejar un perfil de autor si tengo mi cuenta, ¿no? Y también tengo opciones de salvar todas un listado de lo que estoy leyendo, todo un histórico de todas mis búsquedas, como estaba hablando, ¿no? De los alertas, puedo exportar toda esa preferencia. Entonces, para una experiencia más completa en Scopus, es una fuerte sugerencia para hacer una cuenta personal, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, de mi parte, creo que es eso que quería mostrar para ustedes. No, veo que no estoy explorando, ¿no? Cada uno de los enlaces, cada uno de los botones de Scopus. Creo que si hacemos esto, estaremos acá por muchas horas, que no es posible en la capacitación mostrar todo este contenido. Es un contenido gigante de Scopus, pero yo quiero mostrar como las informaciones principales, ¿no? Pero es mucho, que es eso, es muy importante que ustedes, los usuarios, ingresen y empiecen a utilizar Scopus, ¿no? Y cuanto más ingresan, cuanto más utilizan, más van a entender cómo utilizar. Es siempre el mismo flujo, ¿no? Hacer una búsqueda, acá analizar los resultados y yendo más y más a fondo y analizando este universo, ¿no? de Scopus, ¿sí? Espero que ha sido útil. Podemos, tengo un tiempo, podemos hacer, no sé si hay preguntas, si hay dudas. Oye, déjeme ir quizás en el chat. Si tienen alguna duda, pueden enviarme en el chat también o pueden abrir el micrófono y hacer la búsqueda, por favor. Siéntanse libre. De mi parte no hay ninguna duda. Estoy chequeando el chat, pero creo que no. Creo que en chat no. Y acá, déjeme volver a la diapositiva. Y quizás ahora está todo claro, pero cuando empiezan a trabajar no está tan claro. Y que pues, si hay algo que necesitan, ¿no? Una duda, un apoyo o que pueda ayudarlos, acá está mi correo. ¿Sí? Y ya, pueden por favor escribir. Es un placer ayudar en todo que pueda. Genial, muchas gracias, Daniel.
quiero comentarle a los participantes que quizás generó algún tipo de confusión. Estábamos enviando tanto desde la universidad como desde el SICO un formulario de registro de asistencia. Sin embargo, tomé la decisión aquí de que completen directamente el registro de asistencia de la universidad que les están mandando, que tiene que ver con la evaluación y la acreditación, y luego posteriormente yo me pondré en contacto con ellos para que me manden ese mismo registro y poder incorporarlo dentro de las asistencias del SICO. Así no les hacemos pasar por el retrabajo de inscribirse 2 veces, 3 veces luego contando con el registro en la inscripción previa a esta capacitación. ¿Sí? Entonces voy a enviar nuevamente el link de la universidad, les envío de nuevo y les pido por favor a todos que no se olviden de completar, es fundamental para ustedes, porque como leí al ingresar a su propio formulario, a ustedes les habilita esto como horas de extensión. La grabación de la charla les estarán proveyendo desde la Universidad Dolly. Ellos van a ser los que les estén compartiendo esa grabación. Natalia, hay una duda de Esteban que no sé cuánto tarda, ¿no?, para habilitar una cuenta de SICO. No sé la respuesta. 72 horas toma desde que te inscribas hasta que tu cuenta del SICO está habilitado, y tendría en días hábiles, o sea que si te creas mañana va a ser un poquito más, ¿ok? Mañana por ser viernes. Pero una vez que pasen las 72 horas, mi recomendación siempre es que ingresen a iniciar sesión poniendo ya CONA y su número de cédula, y como contraseña CONA y su mismo número de cédula. Con eso seguro que una vez que se han cumplido 3 días van a poder ingresar al SICO, y ahí nos ahorramos ese proceso de buscar en spam, en notificaciones, en promociones, porque nunca sabemos exactamente a qué lugar de su correo es que les llega el aviso de que ya están con cuenta SICO. Pero sí es un poco de paciencia porque hay trabajo humano, no es